Perfecto. Muy bien, shalom, shalom, muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos nuevamente con nuestro estudio. Damos la bienvenida a todos y a nuestro Rab Ibn Centeno. Y vamos a comenzar. Adelante, Rab. Ok. Que tengan todos buenas noches, buenos días, no sé quién que se encuentren. Seguramente es tarde donde se encuentran, así que voy a tratar de hacer los 40 minutos, 35 minutos y vamos a ir a las preguntas. En la primera clase de este tema, que trata sobre el 10º fundamento de Maimónides, traje al principio cuál es la idea de Maimónides sobre Dios, hacer que es un Dios activo con su creación, y no solamente activo con la creación, sino que, según Maimónides, cada una de las cosas existentes existe gracias y depende absolutamente de la existencia de Dios. Es decir, que Dios, para Maimónides, Dios posee existencia. Dios posee un ser. Es decir, Dios se apunta a sí mismo y dice yo. Y de ese yo existen todos los demás. Entonces, cada una de las cosas, tanto no palpables, hacer el intelecto, según Maimónides pone mucho énfasis en el intelecto, y además de ello, las cosas palpables, que son la materia física, todo lo que se ve. Dice Dios, al ser que todas las cosas dependen de Dios, entonces este Dios, como lo vemos en varios textos de la Torá, Él conoce los pasos del hombre, los pensamientos, conoce cada una de las cosas que hacen. Y es decir, Dios tiene una supervisión general en todo lo que ocurre, tanto en las cosas que nosotros nos estamos saltando, como en las cosas en que sí estamos saltando. Para eso dije, vamos a hablar sobre el Baal Shem Tov y el tema de la divina providencia. ¿Cuál es la diferencia que tienen ambos, Maimónides y el Baal Shem Tov? ¿Cuál es la forma, el enfoque que ellos presentan, la idea de cómo Dios maneja todas las cosas? Por un lado, Maimónides quiere expresar la idea de que Dios está al tanto de todas las cosas, conoce todas las cosas, los pensamientos incluso, que son aquellas cosas que, a pesar de que otras personas no lo puedan observar, Dios está al tanto de eso. Maimónides, para el que estudia Maimónides, siente esa reverencia al darse cuenta de esta idea, al entender esta idea. El Baal Shem Tov tiene otro enfoque y él dice lo siguiente, va más allá. Él dice que Dios no solamente que está al tanto de las cosas y que las supervisa de una forma general, es decir, él sabe de lo que está ocurriendo, sino que al ser que toda la existencia, el mundo físico, está completamente anulado a el poder creativo divino, cuando decimos divino quiere decir de Dios, al ser que todo está anulado a Dios, cada uno de los detalles físicos del mundo, desde algo muy elevado como un planeta, hasta algo muy mínimo como un gusano, está su autoría y quien lo gobierna, quien es el actor que hace que todo esté ocurriendo, es Dios mismo. Es decir, que nada de lo que ocurre está fuera de el alcance divino, la observación divina.
al ser que en sí mismo todo lo que ocurre en sí mismo es divino. Es el poder de Dios haciendo lo que exista. Desde cosas muy relevantes hasta animales. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Maimónides y el Baal Shem Tov? Maimónides, él expone que hay un tipo de supervisión divina que solamente es para los seres humanos. Solamente para los seres humanos. Y que el ser humano, él dice, el ser humano, mientras esté al tanto de esto, de la dirección divina, entonces él va a poder percibir esa dirección divina, esa supervisión divina, los detalles, cómo Dios maneja su vida. Pero eso no está en los animales. Maimónides dice, eso no es válido para los animales, ya que el animal, al ser que no tiene la capacidad cognitiva que tiene el ser humano, de poder analizar, de poder inteligir, de poder procesar ideas de forma inteligente y ver profundidad detrás de esas ideas, esos conceptos, o detrás de una realidad, de un ente. Entonces, al ser que el animal no posee esto, entonces en él no está esa misma providencia divina, esa misma supervisión. Entonces, Maimónides divide y dice que no hay en los animales, ni en las cosas inanimadas, y solamente es para los seres humanos. Esto aparentemente es una contradicción a lo que plantea el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, por otro lado, plantea que la supervisión divina está tanto para los seres humanos como para aquellos seres que son inanimados, ser las plantas, los minerales, para cada una de las cosas. Y aquí entra un poco en juego la idea de Sahar Veonesh, que vendría a ser lo que se conoce como el pago que cada individuo se merece de acuerdo a sus acciones. ¿Escucharon hablar del karma? Es una idea, hoy en día en español ya está acuñado el término karma, todo el mundo conoce el karma. El Baal Shem Tov, precisamente hablando en su lenguaje, es Ashkoha Pratis, es la forma en que Dios maneja el mundo, la de justicia divina. Ahora, ¿hay realmente una discusión entre Maimónides y el Baal Shem Tov? El Rebbe explica en una de sus charlas que en realidad no hay tal discusión, ya que Maimónides está hablando de un tipo de supervisión divina, es decir, de una categoría, un rango, un alcance que depende de cuánto la persona sea consciente de ello, ya que, entre paréntesis, Maimónides reconoce, a pesar de que él dice que la supervisión divina es revelada, es activa para aquellos que la analizan y lo buscan, no sería así. ¿Quién estamos hablando? Si alguien es consciente de Dios y busca en comprender las formas y los caminos de Dios, entonces una persona que está tratando y trabaja sobre sí mismo y trata de, por lo menos, ser alguien buena gente. Pero un malvado es un malvado, alguien que transgrede los preceptos, alguien negligente. Un malvado no. Un malvado, según Maimónides, no tiene el mismo nivel de supervisión divina. Y es tan así que las cosas que le ocurren, le pueden ocurrir cosas por causa y consecuencia. Es decir, que esta persona queda sujeto a las leyes naturales. Queda sujeto a lo que el día le dé. No es como una persona que está al tanto de lo que está pasando en su vida. Se hace consciente de esa supervisión divina
Y cuando la persona se hace consciente, enseñan los libros, los santos libros, recuerdo ahora la fuente, cuando la persona se vuelve al tanto de la supervisión divina, entonces sabe qué decisiones tomar que sean mejores. Como que si se vincula con esa supervisión de Dios y comprende qué es lo correcto que tiene que hacer. El malvado de Maimónides no tiene este mismo alcance. Entonces, las cosas que le pasan son cosas al azar, random, lo que le dé el día. Pero incluso así, pongamos atención, incluso así Maimónides acepta que hay un tipo, hay un nivel, hay una cierta categoría de supervisión divina de Dios incluso para el malvado. El hasidismo lo explica de esta forma. ¿Qué significa? Aparentemente es una contradicción, decir que al malvado le ocurren eventos totalmente en el ámbito de la causa y la consecuencia, las leyes naturales. Y no hay una intervención divina que lo saque de allí. Porque él no está al tanto, no le importa, no le interesa. Pero a la misma vez, por un lado, Maimónides trae que Dios supervisa el mundo, Dios sabe los pensamientos del hombre, Dios conoce, Dios juzga, Dios está al tanto. Entonces hay aparentemente una contradicción. Aparentemente hay una contradicción en ello. El Baal Shem Tov viene, cerramos paréntesis, el Baal Shem Tov viene y dice, incluso en un individuo, cualquier individuo, no importa qué individuo sea, no importa su grado, su nivel de conciencia de Dios, Dios está activándolo, haciéndolo que exista, que su propio ser se mantenga existiendo gracias a Dios. Entonces, Dios maneja y está al tanto de cada uno de los detalles de la vida de esta persona. No solo de una persona, sino también de una persona, no importa su nivel de observancia de preceptos, no importa su nivel ético, no importa. Incluso los malvados, los más malos de todos los malos. Incluso un perro, incluso un gato, incluso un animal, cualquier animal, incluso un mineral, incluso cómo se mueve la arena del mar, todo. Entonces el Hasidismo lo explica de esta forma. Por un lado, cuando Maimónides dice que hay un cierto nivel, una cierta categoría de supervisión divina para el malvado, lo que ocurre allí es que la supervisión divina se encuentra escondida detrás de los eventos de las leyes naturales. Está escondido, pero no está removido. Ahí es donde el hasidismo diferencia. Está escondida en los eventos naturales, pero no está removido de allí. Como cuando algo se encuentra algo está presente en un lugar. Pero yo no estoy al tanto de ello. Y me parece que todo lo que está ocurriendo es simplemente por causa y consecuencia. Gracias a los hechos gracias a los hechos A, ocurre B. Maimónides no va a mencionar esto, explica el Rebbe, porque él lo relega, y desde la perspectiva de Maimónides, esto pertenece, este tipo de categoría de supervisión divina, pertenece a los secretos de la Torá. Y no pertenece al rango de lo que la persona pueda captar intelectualmente con una observación enfocada precisamente en cómo Dios está manejándole la vida. Es decir, hay personas que se levantan por la mañana y por X y razón iban a llegar tarde al trabajo, pero, vamos a ponerlo simple, iban a llegar tarde al trabajo, pero ocurrió algo que les permitió llegar más temprano.
No sé, el Uber que ordenaron llegó más temprano y así llegaron temprano. Entonces, en ese momento la persona dice, oh, divina providencia, como Dios, gracias a Dios, llega más temprano. Esta es como Hasidismo divide en dos tipos de divina providencia. Una divina providencia revelada y otra divina providencia que está oculta. La revelada es esta, donde la persona puede ver cómo la guianza divina lo guía en sus pasos. Y no solamente que lo guía en sus pasos, sino que también lo guía en buenos pasos. No, ok, ese es un ejemplo positivo. Un ejemplo no positivo, cuando a una persona le ocurre, Dios libre y guarde, le pasa un evento negativo, pero a través de ese evento negativo llega y logra algo, que se da cuenta él que logra algo, ya sea intelectual o ya sea material, de una situación donde él puede ver cómo obtuvo un beneficio gracias a esa situación no positiva que le ocurrió. Entonces ahí se da cuenta detrás, se da cuenta de cómo Dios está presente ahí, cómo Dios está orquestando lo que está pasando. Eso es una cosa, eso es revelado. Eso, dice Maimónides, este es el nivel de providencia divina que Maimónides habla. Esto cualquier ser humano que pone atención y observa se va a topar con la intervención divina de Dios en su vida y en el mundo de forma general. Pero cuando Maimónides dice que no hay una divina providencia, sino solamente para el ser humano, y no así para los animales y para los seres inanimados, es de esta divina providencia que Maimónides calla y el Baal Shem Tov va a hablar sobre esa que el Maimónides no reconoce. El Maimónides habla de esta divina providencia de nivel revelado y el Baal Shem Tov va a hablar de la providencia de Dios, pero de la categoría que esto oculta. Viene el Baal Shem Tov y la desoculta. Agarra las sábanas, agarra las cortinas y dice, señores, hay más todavía. Nosotros solamente pensamos que el hombre, el ser humano, por el hecho de ser un ser pensante, con la capacidad de la virtud de ser pensante, entonces es a él que se le revela. Pero lo que pasa, por ejemplo, un pleito de perros en la calle, ¿qué le importa a Dios lo que está pasando? Recién leí un comentario sobre uno de los rabinos que hablaba de cómo Argentina perdió Uruguay perdió frente al equipo tal. No recuerdo yo no soy de mundial, pero sé que está pasando el mundial. De alguna forma uno sabe, YouTube, está pasando. Y parece que el rabino es de Uruguay, así que lo sigo en Facebook. Y estaba hablando de cómo perdieron. Y estaba hablando sobre la justicia divina, de que cómo Uruguay contra Perú una vez le contaron un gol a Perú y no se los contaron y los peruanos estaban tristes y los uruguayos estaban riéndose en la cara de los peruanos. Entonces estaba hablando de la justicia divina. Hasta ahí todo regular, ok, otro post más de un rabino que está bien. Y interesantemente, alguien en los comentarios decía, para mí Dios no le importa el fútbol. No, a Dios no le importa el fútbol. Él hace cosas, está ocupado con cosas más grandes. Pero con el fútbol, no, por favor, no me metan a Dios en el fútbol. El rabino es tiene una forma de hablar bastante efusiva. Me dice, yo soy de Chabad. Y el Baal Shem Tov y los rebes de Chabad enseñan que Dios está involucrado desde cosas más elevadas, como mundos espirituales, hasta como un gusano. Así que sí, mi Dios, el Dios de Baal Shem Tov, le gusta el fútbol, está orquestando quién pierde, quién gana, quién se cansa, qué césped se arranca, todo.
Se ponen alegres los que les gusta el fútbol. De hecho, el Rebbe de Lubavitch saca una enseñanza que podemos aprender del fútbol. Bueno, hablamos de fútbol. Si algo pasa en el mundo, les voy a explicar algo. Si algo pasa en el mundo, ustedes ven que siempre que ocurre algo, todo el mundo empieza a hablar de eso. Incluso los rabinos, sobre todo. Empiezan a hablar de eso. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? El hasidismo enseña que cada una de las cosas que pasan, incluso cosas relevantes como lo que está ocurriendo ahorita el mundial, uno puede aprender algo en el servicio para Dios. El fútbol, explica el Rebbe, hay dos canchas y cada uno de los jugadores cuando sale, no salen con la mentalidad, bueno, vamos a perder, así quizás, no salen a perder, nadie sale a perder. Todos tienen en la cabeza, vamos a poner el balón en la, ¿cómo se le llama? Que no estoy tan, ¿cómo soy? No, el fútbol no es lo mío. En la cancha del oponente, y esa es la meta. Igual, dice el Rebbe, ocurre con el ser humano. En el ser humano existe el alma divina y el alma animal. La una se levanta y dice, yo voy a meter el gol en la cancha del otro, y voy a dominar al otro, y yo voy a salir ganando. Pero el alma animal también tiene lo mismo. Entonces, cada persona es un mundial por sí mismo. Cada ser humano es un mundial. Es un partido de fútbol. La pregunta es, ¿quién gana al final? Entonces, eso. Entonces, este es precisamente la novedad del Baal Shem Tov. Hacer énfasis en que Dios está involucrado incluso en aquellas cosas que a nosotros no nos parecen espirituales, santas, con grandes virtudes. Porque, de nuevo, pensar a la gente le gusta adorar a un Dios trascendente, que está ocupado, bueno, agarrando el ejemplo de esta persona, si Dios no está ocupado con el fútbol, ¿con qué estar ocupado que es tan grande? Si Dios no está ocupado con un gusano, porque es Dios, entonces ¿con qué está ocupado? Creando galaxias. Si es Dios, las galaxias para Él son nada. Y entre más vamos arriba, todo es nada para Él. El problema es la perspectiva humana. Nosotros somos los que categorizamos qué es lo más relevante, qué es lo menos relevante. Para Dios, todo es como nada. Tanto un partido de fútbol como lo que está pasando, no sé, en la galaxia más lejana que está acá. Todo es como nada. Y a la misma vez existe. Y a la misma vez está involucrado. Y a la misma vez lo crea. Y a la misma vez le importa. Entonces, ¿para quién decimos que es grande algo o muy pequeño algo? Para Dios. No tiene sentido. Entonces, el Baal Shem Tov viene y enfatiza este nivel de revelación de Dios, de supervisión divina particular, no revelado. Que la persona que se levantó al trabajo, ve cómo él llega al trabajo. Gracias, vi cómo hubo un cambio de planes. Ese cambio de planes fue lo que le permitió llegar temprano al trabajo. Pero él no ve detrás de la persona. Si pone más atención, y esta es la divina providencia de Baal Shem Tov, si pone más atención, se va a dar cuenta que si pone más zoom y agrega más enfoque, como cuando un científico toma algo para observarlo,
Y empieza a observar entre más, ponen otro lente y otro lente y otro lente, se va a dar cuenta de todo el mecanismo que hay detrás de algo. Entonces la persona solamente ve a Dios cuando le pasó algo bueno que llegó temprano al trabajo, pero él no vio cómo Dios estaba manejando que la temperatura de la carretera fuera exacta y fuera buena para que las llantas del automóvil puedan pasar y todo, y también que esos detalles que parecen las leyes de la naturaleza, es allí donde también Dios está imbuido. Y es allí donde también está orquestando todo. Incluso para el malvado, incluso cuando hay una pelea de perros en la calle, incluso cuando hay un gatito que está caminando en el techo, cada uno de esos detalles está dirigido por Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? Al respecto de sanción-recompensa, respecto del conocimiento de Dios de las cosas, el rabino Yosef Albo anterior a eso, Dios maneja cada una de las cosas y conoce todos los detalles y está al tanto de todas las cosas y guía al ser humano. Entonces, aquí hace una diferencia el rabino Yosef Albo y dice que la guianza con el ser humano es una guianza, sí hay una categoría, hay una guianza con el ser humano distinta que con el animal. No es la misma la misma divina providencia. Hay diversos niveles de cómo Dios maneja cada una de las cosas. Entonces, con el ser humano, Dios está tomando en cuenta sus acciones, lo que él hace, lo que habla, lo que dice, lo que piensa. Con el animal no es así. Con el animal, Dios está al tanto de ello. Y por detrás de las leyes de la naturaleza, orquestra lo que hacen. Pero no es que está tomando en cuenta, a ver, ¿qué pensamientos tuvo este gato? Lo vamos a castigar. No, es completamente distinto. Pero incluso en eso, Dios está involucrado. Esa es la idea. En el ser humano es un nivel mayor, porque no solamente que cuida y está lo hace existir al ser humano para que pueda sustentarse, pueda vivir, sino que también está tomando en cuenta las partes incluso internas de la persona. ¿Qué piensa? ¿Cómo piensa? Sus intenciones. Y esa sería la pregunta que vamos a trabajar en la próxima clase, de cómo es que Dios conoce. Y cuando hablemos de cómo es que Dios conoce, vamos a entrar al tema sobre el libre albedrío. Lo hemos repetido muchas veces. Maimónides trae que Dios es el conocimiento, es el conocedor y es lo conocido, el objeto de conocer. Eso es bastante sencillo repetirlo. La pregunta es, ¿qué significa? ¿Y qué significa esa frase? ¿Cómo es que Dios es eso? ¿Cómo es que Dios sabe lo que yo hago? Ahora, no solamente que cómo es que Dios sabe lo que yo hago y lo que pienso y lo que voy a pensar mañana, sino cómo es que eso a mí no me impide cómo es que ese conocimiento no es un impedimento para mi libre albedrío. Maimónides, muy de adelanto, y así para terminar la clase. Maimónides trae una frase simple, un argumento simple, pero con mucha profundidad que lo vamos a trabajar más adelante. Él dice lo siguiente.
el mismo Dios que le dijo al fuego que arda es el mismo Dios que le dijo al libre albedrío que exista. Entonces, de cierta forma, no hay como una respuesta lógica, aparentemente, detrás del libre albedrío, cómo es que Dios está manejando todo lo que hago, pero a la misma vez tengo este sentimiento de que yo soy el que estoy al mando, yo soy el que estoy orquestando las cosas. Así que, en forma resumida, hay dos niveles, explica el Rebbe que hay dos niveles de divina providencia. Una divina providencia revelada, que la persona, de acuerdo a cuánto está al tanto de ello, está consciente de ello, puede verlo, puede observarlo, puede ver cómo Dios hace milagros, cómo Dios maneja la vida, etc. Y hay uno que está escondido. Este es donde el Baal Shem Tov hizo énfasis, que incluso en las leyes naturales, detrás de ahí está el orquestamiento de Dios, detrás de ahí está el manejo divino. Y Maimónides no habla del segundo, porque esto pertenece al ámbito de los secretos de la Torá, que es la tarea del Baal Shem Tov de empezar a revelar y empezar a hablar. Que precisamente ahorita en el 19 de Kislev ves la época donde el Baal Shem Tov empezó a revelar, sobre todo su nieto espiritual, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Con todo y esto, surge la pregunta si Dios maneja todo, incluso los pensamientos, y eso significa que la energía misma de nuestros pensamientos es Dios mismo que está energizándolo. Entonces, ¿cómo es que Él conoce? ¿Cómo es que Él sabe? Con esa pregunta quedamos. Puedo entrar a las preguntas y a los comentarios. Muchas gracias, querido Rab. Vamos Ahí a... también aprendimos que a Dios le importa el mundial. Bueno, pues, estimado Mauricio, su manita levantada, adelante. Buenas noches. Entonces ahí si Dios se hubiera revelado, bueno, mi pregunta es, ¿qué pasaría si Dios se revelara? Y nosotros como seres humanos, imaginémonos, pues que tenemos a Dios siempre presente aquí, porque lo vemos, no sé, digamos, así burdamente lo vemos, no podríamos tener, digamos, la capacidad de decidir, porque entonces, como él te diría, por ejemplo, no, es que no lo hagas así porque esto te va a traer un error o te va a traer una consecuencia. Entonces, no podría uno, por ejemplo, entonces, tomar la decisión de prueba y error, ¿no? O sea, pues él me dice que no haga esto, pero yo quiero ver y vivirlo si realmente eso que él me dice es cierto, porque si nada más digo que obedezco a lo que él dice, entonces ya no tendrías tu margen de pensar o de decidir de hacerlo, ¿no? Ese es mi comentario, no sé. Claro, que si Dios fuese revelado completamente a nosotros, entonces nosotros perderíamos el libre albedrío, mi capacidad de decidir. Ok, gracias. Eso, ¿por qué dice ok? Yo pensé que era un comentario. ¿Mande? Era un comentario, ¿no? O una pregunta. Pregunta, Sí, o sea, comentario. es un comentario, o sea, realmente es a lo que voy, ¿no? Si fuera así, entonces, ¿cómo sería el mundo? Hablando de persona, ¿no? ¿Cómo sería el hombre? Entonces, no podríamos nosotros realmente, porque siempre tendríamos, por la presencia de Dios, digamos así, corpórea, como estamos hablando ahorita usted y yo, y dirías, ¿sabes qué? Es que si tú haces esto, te va a traer esta consecuencia, pero dices, bueno, entonces déjame pensar o probar si realmente lo que tú me dices es verdad, porque yo tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo, porque realmente lo que me estás diciendo es cierto, ¿no? Ese es mi comentario, ¿no? Claro. No solamente eso, si Dios se revelase de forma infinita, usted ni siquiera tendría conciencia de su propio yo. Eso. Es decir, que su Mauricio se elimina esa conciencia y se vuelve automáticamente, se disipa y es Dios pensando en sí mismo.
Sí, ahora respecto a lo que decía de lo que decía el Rambán y Maimónides, pues creo que, no sé, como que ahí no lo entiendo, como da a entender como si fuera una clasificación, o sea, nada más Dios supervisa al ser pensante y a los que no son pensantes los hace a un lado, entonces no, porque entonces dejaríamos que Dios es bueno, así lo quiero entender como si fuera Dios limitado. No lo sé, no, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque, no, en lo inanimado, en los animales o en otras cosas, no interfiere Dios. Deja que las cosas fluyan, como es que la planta crezca y se reproduzca y llegue a morir y ya. Ese es el asunto. No, yo creo que no, porque según tengo entendido, pues que todo se mueve de acuerdo a la voluntad del Creador, porque dicen pues que aún hasta un grano de arena no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Si una hoja de un árbol no cae de él si no es por la voluntad de Dios. O sea, sí lo está supervisando realmente, ¿no? O sea, como que ahí sí, no sé. Hay una pequeña confusión en lo que dice el Rambam. No quiero decir que él esté mal, ¿no? Tampoco, pero sí como que te pone a dudar sobre, bueno, de qué estamos hablando, ¿no? Como que es medio Claro, contradictorio. claro. Por eso el Rebe, hay toda una charla al respecto de que el Rebe mismo editó, que el Rebe mismo dijo y la editó y escribió en el Sijot. El Rebe explica que Maimónides va a explicar hasta donde la capacidad intelectual de la persona pueda comprender de forma vivencial y básica. No va a explicar misticismo Maimónides, no viene a explicar en sus comentarios, no viene a explicar las sabidurías de las sabidurías y las bases de las bases que habla en el Mishneh Torah al principio. No es su estilo. El entendimiento de que Dios maneja y que está incluso supervisando acá, incluso en un ser humano, no es que no sea pensante, que no está al tanto de Dios. Le importa un bledo la existencia de Dios. O sea, Dios existe. Una cosa es que Dios exista. Y alguien puede decir, llegar a la conclusión filosófica que Dios existe. Ok, Dios existe. ¿Tiene que ver algo conmigo? ¿Tiene que ver algo con el sándwich que me como por la noche? ¿Tiene que ver algo con los negocios turbios que hago? No, no. Para ese individuo, ¿cómo Dios lo maneja? Dios lo maneja, por decir así, de forma escondida, con las leyes de la naturaleza. ¿Se entiende? Ok, sí. Eso es lo que está diciendo Maimónides. Okay. Maimónides no niega, pero ¿para quién no es revelado? Para Dios, Él maneja a todo el mundo de forma revelada. Dios no está escondido. Él completamente está revelado. Somos nosotros que no comprendemos y no captamos las manifestaciones de su existencia. Gracias. Ahí es donde hace la diferencia Maimónides. Un perro, entonces por eso dice Maimónides, para el animal, incluso menos. Que el animal está enfocado en otra cosa, el animal reacciona a todas las cosas, entonces él está en lo que se conoce en la filosofía, en el pensamiento judío, como en la dimensión de causas y consecuencias. Los animales reaccionan, los seres inanimados reaccionan a todo. Si un animal escucha, mira a alguien que está recogiendo un perro, ve a alguien que está recogiendo una piedra del piso, él no está pensando, a ver, voy a decirle que voy a checar la mano para ver si... no, reacciona. El ser humano tiene la capacidad, sí reacciona, en la mayoría de las veces reaccionamos, pero el ser humano tiene la capacidad de accionar sobre las causas y las consecuencias. Y esto es lo que hace Maimónides énfasis, tanto en su trabajo legal, Mishneh Torah, como su trabajo filosófico, el Moreh Nevuchim.
¿Se entiende? Pero no va a empezar a hablar, Maimónides no va a empezar a hablar y cómo Dios es que está manejando y cómo es que la existencia del perro existe gracias a la existencia de Dios. Simplemente le establece. Maimónides dice, esto es algo que es captable por el intelecto y ya está. Maimónides lo establece y lo deja como una ley. Mm. ¿Alguien más? Gracias. Más Socorro, adelante. Shalom, Rabino. Entonces se me vinieron como varios pasajes, varios salmos, que dice que la tierra entera está llena de su gloria. También dice que la justicia de Dios llena la tierra. También habla de que la bondad de Dios colma el mundo entero. Y usted siempre nos ha enseñado que Dios es el que orquesta la humanidad, la vida. Así que yo creo que pienso, no sé si estaré equivocada, es que Dios hace que el hombre actúe porque no quiere que seamos marionetas de él. Y en la medida que actuamos, Dios actúa. Por eso dice causa-efecto, digamos lo mejor, sanción-recompensa. Así que yo pienso que cuando dice toda la tierra es toda, toda. Yo pienso que Él permite que una hoja crezca, Él permite que una mata crezca, como Él permite que se haga la creación de un ser humano a través de la unión del hombre y la mujer. Entonces, yo creo que todo está orquestado por Él. Si usted me preguntara por qué me iría, si por Maimónides o por Valle Top, yo me voy por los dos, porque creo que los dos tienen razón en que el hombre tiene una mente, una conciencia, una neshama que le hace ser consciente de lo que el animal no tiene conciencia. Y aún así, Dios le colocó una naturaleza instintiva al animal. Y por eso Dios no juzgará igual al animal que al hombre. Por eso creo que, pues no sé si me hago entender si estoy en lo correcto, pero creo que Dios orquesta todo y espera que el hombre actúe. ¿Es así? Claro, no solamente eso, el Baal Shem Tov el Hasidismo enseña, el Baal Shem Tov, no solamente el Hasidismo, la Kabbalah, la Rizal enseña que todas las cosas poseen un alma, una energía, y aquí viene lo más fuerte, cada una de las cosas, incluso las inanimadas, el que poseen un alma, contienen conciencia de Dios. Es decir, no solo el ser humano es el único ser existente en lo que el hasidismo llama los 4 reinos, que él puede tener dudas sobre si Dios existe y puede negarlo. El resto de la creación no puede, no tiene libre albedrío. Es decir, que un gato percibe que Dios percibe y sabe que Dios existe. Y esa es su conciencia. Y eso le da vida y eso es existente. Ahora, para él, debido a que Dios no le dio libre albedrío, no tiene el intelecto que tiene el ser humano, el nivel de alma que posee el ser humano, y por ende no posee libre albedrío, entonces él cumple su misión al ser simplemente gato. Y así igual una pared, una mesa, todo tiene conciencia de la existencia de Dios. Los únicos que somos cabeza dura y que vivimos confundiéndonos todo el tiempo somos nosotros. Entonces, el perro conoce la existencia de Dios. Los animales saben, sienten, perciben la existencia de Dios. No solamente que la perciben, sino que sienten cómo su existencia los hace existir a ellos. Y ellos perciben cómo todo su ser, tengo que ladrar. Ese ladrido es algo que ellos no dicen, ¿ladro o no ladro? No voy a ladrar porque si no la garganta se me va a afectar. No hay libre albedrío. El ser humano es el único que posee esto. Entonces, su comentario es, sí,
en realidad Maimónides y el Baal Shem Tov, ambos tienen razón. Estamos hablando de dos, vienen a hablar de dos cosas que vienen a pertenecer parte de una misma, de cómo Dios está orquestando cada detalle del mundo. Cada una de las cosas. ¿Sí? Cuando el texto dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, eso es literal. Literal. Toda la tierra, cada partícula, cada detalle, la materia misma. La materia misma grita sobre Dios. Y esa es precisamente la profecía que dice que en aquel día dice, su nombre uno y será uno, y toda carne verá, y todo ojo verá, y toda carne verá, que la boca de Dios habló. La carne no puede ver, dice que de la carne verá que la boca de Dios habló. ¿Qué carne? Explica el hasidismo que incluso los niveles que nosotros vemos que no tienen una conciencia de Dios, nos van a mostrar de Dios. Un texto que dice, Even Mikir Tizak, en la era mesiánica, si alguien no quiere cumplir la voluntad de Dios, la pared le va a hablar y le va a decir, Dios existe, hay que servir a Dios. Cada una de las cosas. Ahora nosotros no lo vemos, nosotros lo percibimos. Nosotros no porque vemos al mundo como algo separado de Dios. Cuando en realidad no es así. Dice, Meloi Chol Haaretz Kevoidoi. Él empapa toda la tierra de su gloria. Estudiaba una sijá de Rebbe hoy sobre el 19 de Kislev, que es la fecha que el alto Rebbe salió de la cárcel por andar difundiendo hasidismo. Miren algo, andar difundiendo hasidismo. Y Rebbe explica en una de sus... Rebbe explica en la sijá, en la charla, que hay dos formas de... La Torah habla de dos tipos de formas que uno puede servir a Dios. Kol ma'aseja yiyu l'shem shamayim, que todas tus acciones sean para Dios. Y también hay otra forma de servir a Dios que bechol drajeja daeyu. En todos tus caminos, en todo lo que uno hace, es decir, en todas las cosas que no son, que no se aparentan ver como religiosas, como comer, dormir, platicar con los amigos, pasar un buen tiempo. Dice Daeu, conócelo. Rebbe hace un análisis precisamente de este texto. ¿Qué dice? Que Daeu, conócelo, reconócelo en todos tus caminos. Rebbe dice, no es que uno tiene que, no es que los caminos son para que uno llegue a llegar a reconocerlo y conocerlo, sino que en los caminos de uno mismo, en los asuntos esos personales, mundanales de uno mismo, a través de eso a la misma vez, ellos mismos me hacen que yo conozca a Dios. Entonces, no es que son dos cosas separadas, sino que al yo experimentar el comer, ese comer a mí voy a estar conociendo a Dios. Cuando yo duermo, ese dormir va a ser para conocer a Dios. No dos cosas separadas, sino una cosa. Que incluso eso es lo que se le llama Inyaneya Reshut. Asuntos que están, cada quien decide qué hace con ellos. En esos asuntos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque toda la tierra, cada detalle, cada punto cardinal, cada lugar donde uno está, dentro, por fuera, pensamientos e ideas en las emociones, Dios está presente en todo su esplendor, en toda su esencia.
Precioso, Ra. ¿Hay más? Creo que Alicia tiene mano levantada. Buenas noches. Buenas noches. Voy a tratar de explicarme si entendí mal, por favor me corrige. En el tiempo de antes, cuando uno en otras religiones, uno no vivía, uno existía, porque seguía la vida como sin entenderla. Hoy entiendo diferente. Entonces, mi pregunta es, cuando uno ve ya las manifestaciones de Dios, entonces no es ahí donde entra, ya uno no puede ser igual, ya uno ve diferente. Entonces ahí es donde entra el temor a Hashem. No sé si me explico. Claro. O sea, ya mi voluntad no es mi voluntad, la voluntad de Hashem es mi voluntad. Entonces, ahí es donde uno tiene ese temor y entiende que cada acción tiene una consecuencia, buena o no tan buena. No Cuando sé si uno ya ve, precisamente cuando, sí, y solamente un comentario, cuando uno ve cómo Dios está presente en cada detalle, eso inspira en la persona un temor a Dios, un temor de la grandeza de Dios. Se llama, el Baal Shem Tov lo llamaba Yirat HaRomemut, el temor de la grandeza, de cuán inmenso es Hashem, que precisamente eso se encuentra ¿dónde? En el mundo físico, que es un mundo limitado. Miren qué irónico, es una paradoja, que la grandeza de Dios precisamente se encuentra en las cosas mundanales, en la vida, en el diario vivir, en la observación del mundo. Entonces, eso inspira a la persona a que tenga un nivel mayor de servicio divino. No que él solamente vive y sirve a Dios por temor al castigo, que esa es otra cosa. Una cosa es yiras a onesh, el temor por el castigo divino. Ahí la persona, por así decirlo, deja de ser un niño y se convierte en una persona madura, espiritualmente hablando. Porque empieza a descubrir a Dios en el mundo. Entonces, allí es donde también el libre albedrío se hace incluso más, se encuentra más a flor, como se dice, se encuentra más accesible a la persona. Allí es donde realmente la persona puede sentir una pugna dentro de sí mismo. Si hacer la voluntad, como dice usted, si hacer la voluntad de Hashem, que ese es otro nivel, hacer la voluntad de Hashem, a pesar de que yo tenga una otra voluntad, y también ahí hay niveles. Está quien hace la voluntad de Hashem, porque Dios es tan grande, entonces ¿quién soy yo para hacer mi voluntad? Y está quien llega a un nivel donde su propia voluntad, donde se combina y se fusiona la voluntad propia y se vuelve, y es como que Dios mismo es la voluntad de Dios y se canaliza a través de uno. Y para llegar a ese nivel es mucho trabajo personal. Porque eso significa negarse al yo mismo. Es como morir. Es renunciar a mi existencia. Pero existiendo. Pero viviendo. Vivo, pero no existo. Porque porque me doy cuenta que yo fui creado para servir a mi creador, a mi hacedor, mi amo. Realmente Koine significa mi amo, quien me adquirió. Como un siervo que lo que hace que es hacer la voluntad del amo. Entonces sí, precisamente vemos cómo cuando las enseñanzas del hasidismo vienen a despertar en la persona
otra forma de ver el mundo. ¿Cómo ver al mundo? Con los lentes con los que Dios ve el mundo. Dios, cuando ve el mundo, se ve a sí mismo. Entonces, cuando nosotros vemos al mundo y entrenamos nuestra mente y nuestra conciencia a ver a Dios en el mundo, entonces vemos a Dios como Él ve al mundo. Y vemos al mundo como Dios ve al mundo. Y eso precisamente son las meditaciones que la persona debería hacer por lo menos 5 minutos en su día. Y ahí que Dios tiene que ver también con las cosas más personales de uno. No puede quedarse como un ser trascendente sin ninguna intervención en la vida del ser humano. Así que su conclusión es precisamente ese es precisamente el efecto de poder entender qué es lo que el hasidismo enseña. El hasidismo enseña que cómo acercar el ser humano a Dios. Otras disciplinas como la Kabbalah le enseñan a la persona cómo Dios puede acercarse al ser humano. El hasidismo le enseña cómo usted puede acercarse a Dios. Así que, y entre más la persona conoce, por un lado que entre más la persona conoce, más se asombra de la grandeza de Dios. El temor que se genera es un temor más intenso. Por ende, su conducta, sí o sí, de alguna otra forma, en la vida diaria, en las cosas ordinarias de la vida, tienen que tener algún efecto. Si la persona realmente da cabida a lo que su cabeza pudo comprender, su comprensión pudo captar, entonces eso va a afectar las acciones tal cual. Entonces, el hablar con los amigos va a ser el mismo, pero con otra alma, con otra actitud. Las relaciones de pareja van a ser divinas. No simplemente van a ser mundanales, algo que está en manos de lo mundanal. La educación, la forma en que se van a ver, se puede observar la sociedad, es otra forma. El otro ser humano, el vecino que no me cae bien, lo voy a ver con otra cara. Quizás no me cae, quizás no lo ame en el primer día, sí, luego de la clase, pero lo voy a ver distinto. Voy a ver, como dice Baal Shem Tov, ¿por qué me molesta mi vecino? ¿Por qué me molesta cómo actúa mi vecino? Baal Shem Tov dice, porque es muy posible que vos sos el que tenés lo que el vecino tiene. Y por eso el judaísmo demanda que la persona trate de vivir. Le preguntaron en un juicio a un Hasid del Rebbe. Le preguntó un juez, le preguntó, ¿y usted es una persona religiosa? Y el Hasid le respondió, trato de ser. El juez estaba confundido. Eso no es. Él le dijo, no, yo trato de ser. Porque es obvio que nosotros no nos transformamos de la noche para la mañana. Transformaciones de la noche para la mañana y salvaciones de un minuto para otro, eso se vende en otro lado.
las cosas llevan a un proceso. Entonces, ahora en una clase comprendí algo. Eso me afecta de cierta forma. Y eso lo puedo entender yo y cada quien de acuerdo a su propio nivel. Mañana entiendo otro. Mañana, y así, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero lo más importante es que eso afecte de alguna forma a las acciones. Uno de los rabinos grandes mentores hasídicos en Chabad decía, él tiene un tipo de mensaje que hace énfasis. Y él decía en Farbrengen, yo voy a hablar de ese mensaje y esa va a ser mi narrativa, decía él. Y donde quiera que voy, esa es mi narrativa. ¿Cuántas personas va a hacer ese efecto? Quizás de 100 en 2, 3. Mi meta, dice él, es que haya efecto en todos los 100. Yo no puedo forzar a todos los 100 a que vivan de acuerdo a la narrativa que estoy trayendo. Pero por lo menos dejo una semilla. Entonces, eso es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Dios, Él puede revelarse en cualquier momento y dejarnos a todos aturdidos, todos los ateos inexistentes, todos los que tienen duda de su existencia y cómo Dios está involucrado, todo el mundo, pero eso no es, pero Dios sale perdiendo si hace eso. ¿Y nosotros cómo quedamos? Como gente que nunca hizo nada, holgazanes, que nunca hicimos nada por Él. Él a todos los días nos hace que existamos. Él hace que vivamos. Él hace que nos da el pan de todos los días, aunque sea el peor pan. Al menos. ¿Nosotros qué hacemos por Él? Cambio que hace, envía sus justos y empieza a hablar de forma que pueda persuadirnos. Sí, Dios habla de forma que pueda persuadirnos. Él es un rey que persuade, no se impone. Quiera Dios que a través de cada una de estas clases, de las ideas, podamos internalizarlo y llevarlo a la práctica en nuestras familias, en nuestros hogares, donde quiera que podamos tener influencia. No es necesario abrir a los 4 vientos y hablar de, vengan muchachos, acá tengo el mensaje que les va a cambiar la vida. No. Acciones. La acción es lo principal. La acción es lo principal. Si alguien se acerca y dice, ¿cuál es tu filosofía? ¿Cuál es esa energía? ¿Qué te inspira a vos para levantarte todos los días? Te invito a un café, ¿sí? Un desayuno. Podemos hablar de eso. Podemos hablar de eso. Poco a poco, no en una sola tanda. ¿Por qué? Decirle a alguien que su existencia es completamente dependiente de una existencia mayor da miedo. Entonces, poco a poco. Hay mucha gente que no le gusta hablar del tema de Moshiach, porque las fuentes están llenas de castigos y un montón de negatividades que van a ocurrir cuando Moshiach venga. Sí, la gente le tiene miedo. El problema va, como decía estimado Francisco, citando, cuando Dios se revele, la resurrección, algunos que van a resucitar, otros que no. Unos que los va a matar, otros que no. ¿Da miedo? Lo que no da miedo es esto, fulano es Mashiach, el otro es Mashiach. Eso a la gente le distrae y está bien. Ese Kindergarten ABC.
Luego de eso, cuando la persona empieza a estudiar las fuentes y ve que explica Mashiach, puede dar miedo, realmente puede dar miedo. Cuando aprendamos sobre el libre albedrío y cuántas son nuestras decisiones y cuántas no, eso también puede dar miedo. Todo el mundo se quiere sentir como que uno tiene el control sobre su vida. Pero, Hazak Ve'amatz, Alicia, mucho éxito en lo que puede comprender. Mucho éxito. Gracias, Rafa. Así sea. Mucho estudio. Ahí estamos. Gracias a ustedes. El adendum quizás que me gusta hacer énfasis a mí es que además del estudio, el análisis. El análisis. El estudio es muy importante, claro que es importante. El adendum que sí me gustaría que por lo menos salga de estas clases es cómo puedo traducir yo el análisis en narrativa. Es que ustedes puedan tomar las clases y puedan traducirlas a la vida propia, en los asuntos propios de ustedes. No lo vamos a hablar en la clase, obviamente son privados. Ese es mi gol, digamos. Ese es el gol que quiero meter en la cancha en todas estas clases sobre los 13 principios. ¿Cómo esa idea, cómo me impacta? ¿En qué acción puedo yo hacer que esa idea no se quedó como una idea, sino que se concretizó en algo que, ya está aquí? Es parte de mi vida, es parte del mundo. Digamos. Que así sea, Baruch Hashem. Había visto la mano levantada de Liz. No sé si quiere hacer su pregunta o comentario. Está a tiempo, hay un buen tiempo. Adelante. Hola, buenas noches. Yo quería hacer un comentario acerca de lo que habló la señora Alicia sobre el temor a Hashem. Y yo había leído en Pirkei Avot sobre que amor y temor funcionan para bien, porque muchas veces decimos, sí, yo le tengo temor a Hashem, pero no le tengo amor, ¿no? Entonces, Se está cortando, no podemos escuchar bien. Se corta, no. Liz, bueno, hola, ¿sí? Perdón. de nuevo se cortó. Ok. Bueno, les comentaba que entonces que el temor del cielo sea sobre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese comentario lo hice porque me recordó a cuando estaba dando su opinión la señora Alicia, me parece. Sí. ¿Cuál es su pregunta? Sobre cómo podemos trabajar más sobre el temor al cielo, o sea, sobre trabajar ambas cosas, el amor y el temor, o sea, que sea un equilibrio bien. Buena pregunta, muy buena pregunta. Precisamente el hasidismo habla al respecto de eso. El libro del Tanya está lleno del tema que primeramente hay que saber algo. El intermediario para poder comunicarse con lo divino es el intelecto. Es allí donde la comunicación, la comprensión de Dios llega.
espero que la palabra intermediario no nos asuste, ya hemos hablado de esto. Intermediarios existen, hay intermediarios. La pregunta es si son intermediarios que conectan o desvinculan. Entonces, la forma en que el ser humano tiene voy a dar un ejemplo. Fíjese que cualquier persona cuando lee un tipo de filosofía, cuando escucha alguna canción, eso va a impactar, ya sea en mayor grado o en menor grado, las acciones de la persona. Y la forma en que piensa y también las acciones de la persona y las decisiones que tome. ¿Por qué? Porque todo pasa por la cabeza del intelecto. Okay. Todo pasa por ahí. Entonces, primeramente hay que saber que es a través de que yo pueda comprender divinidad, decir cómo Dios es, a través de eso, entonces yo voy a poder tener esa información. Y esa información, por ende, me va a afectar a mí. Pero tiene que haber un proceso cognitivo, un proceso de análisis sobre temas de divinidad. No solamente que escuche sobre ellos y que se queden sin análisis. Tiene que haber un análisis, para que eso a mí me afecte mis emociones, tanto mis emociones que despiertan respeto por Dios, y también las emociones que despiertan anhelo por Dios, que esos son el temor y el amor que habla el Talmud, que hablan los sabios, que hablan los libros de ética, que habla el hasidismo. Okay. Entonces, nosotros poseemos dos caras en nuestras emociones. Por un lado, las emociones, por un lado, las cosas que queremos rechazar, las cosas que no nos gustan, las cosas que una persona, si yo amo a alguien, lo que a esa persona no guste, a mí yo tampoco me va a gustar. Y entre más crezca mi amor por esa persona, entonces más se va a intensificar ese rechazo hacia las cosas que esa persona rechace. Okay. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar amor y temor y que sea de forma balanceada? Mi trabajo es enseñar, yo enseño el hasidismo. Hay otras escuelas. Está la disciplina del Musar, está la filosofía judía, está el hasidismo. El hasidismo abarca a ambas, tiene un estilo particular, así como una clase de matemática no va a ser igual que aritmética, y de aritmética no va a ser que de otra, pero a pesar de que suenan igual y tienen quizás el mismo lenguaje, pero son distintas disciplinas. El hasidismo es otra disciplina que le enseña a la persona sobre cómo y cuán grande es el creador, cuán grande es, y a la misma vez eso hace que, como cuando uno tira un boomerang hacia un lugar, cuando lo tiro el boomerang es como entiendo cuán grande es el creador, y cuando viene de regreso el boomerang, ¿qué efecto tiene en la persona? Entender al creador tiene un doble efecto, le da el sentimiento de cuán mínimo soy, y eso me genera dos fuentes en mi servicio divino. El temor por Dios. Miren, no es temor al castigo, no es temor a lo que me vaya a pasar si no escucho a Dios. Es una reverencia a Dios, como cuando uno está frente a alguien muy importante, uno no se comporta de la misma forma que uno se comporta en su casa como cuando está frente a alguien importante. Si eso me genera a mí entonces temor a Dios. Si yo sé que Dios está en todo lugar y que está en cada detalle, entonces donde quiera que yo me encuentre, Dios está allí. Y Él es la situación que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué tengo yo que hacer lo que yo quiera si el mundo en sí mismo no es mi mundo? El mundo de Él. No es mi palacio, no es mi casa, es la casa de Él. Eso. Por otro lado, a la misma vez, cuando conozco sobre la grandeza de Dios, genera eso en la persona que quiera conocer más, que tenga anhelo de saber más, de apegarse a la divinidad. Y eso que genera, esas emociones generan
que las acciones concretas y la vida misma de la persona, desde que se levanta, cuando duerme, y también cuando va al trabajo, cuando hace rituales, cuando uno hace rituales, todos están impregnados de Dios. Pero es una tarea, porque demanda que la persona estudie y analice. Y también, por otro lado, tenemos que la persona también tiene su propia naturaleza, su propia personalidad, y también las propias cosas que él gusta. Y es posible que cuando estudie sobre divinidad se va a encontrar que hay cosas que esos valores no tienen, no son los que la persona entiende que no son los valores que tiene quizás, y que le inculcaron, no son valores que no pegan y no cierran con lo que Dios desea de la persona. Entonces no es fácil, es una tarea difícil. Sí. Listo, gracias, Rafa. Claro que sí, muy interesante, muy hermosa enseñanza, Rab. Rab, quería hacer un pequeño comentario, no sé si me corriges sobre este tema. Escuchando atentamente su clase, puedo relacionar este tema de cómo Rambam y cómo, por decirlo así, cómo describe que Hashem, cómo interactúa con la persona, y es de acuerdo a la perspectiva del hombre, del ser humano, o su nivel de alma, por decirlo así. Por ejemplo, los animales tienen un nivel de alma mucho menor, por decirlo así. Entonces, no sé si se relaciona este tema con los niveles del alma de la persona, de acuerdo a cómo la persona lo percibe. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Antes se transportaban por un carruaje, ¿verdad? El carruaje era la carroza, los caballos, el cochero, el que lo dirige, y el que va adentro, el pasajero. Entonces, cada uno, digamos, tiene una relación, digamos, en la persona. Se puede decir que el carruaje es el cuerpo es dirigido, o lo que le da la vitalidad es el nivel del alma de la Neshama. Entonces, eso es lo que la Neshama, el nivel del alma, no se puede mover el cuerpo, pero también la Neshama es movida por el Ruach, lo que viene siendo las emociones, que viene siendo ya el nivel más elevado. Pero también esto viene siendo que el cochero es el que dirige los caballos. Entonces, sin embargo, todo esto es dirigido por un nivel más elevado, que viene siendo el pasajero, o sea, la Neshama, que el pasajero es el que dirige, o sea, el que gobierna, el que le dice al cochero, dirige, ve a tal ciudad o donde vas. Entonces, yo quiero, no sé si estoy en lo correcto, si me puede corregir, que de acuerdo al nivel en el que la persona se encuentra, es como digamos, como Hashem está en todas partes, Hashem interactúa con toda su creación, con los animales, con la persona, con cualquier persona, pero de acuerdo al nivel de la persona, cómo está su desarrollo, por decirlo así, su nivel, es como la persona puede percibir esto de la esencia del creador. O sea, no es lo mismo una persona que ignora completamente, y eso no significa que, no sé si se entiende este concepto, o sea, de acuerdo al nivel de la perspectiva pero no depende del eterno, sino más bien depende de la persona o de lo que es, en caso de un animal, o en caso de un objeto, o en caso de lo que es. No sé si estoy correcto en ese tema. Depende de lo que nosotros llamamos conciencia. Depende de cuánta conciencia de Dios de cuánta conciencia de Dios tengo en la vida diaria. Eso va a definir qué niveles del alma influyen más en el cuerpo físico. A la misma vez, quien
piensa sobre Dios es el alma. Si no fuese porque el hombre tiene alma, un nivel de alma que percibe divinidad, el hombre no podría captar, es más, podría ser inteligente, podría generar ideas, pero si no fuese porque tiene una, vamos a decir en lenguaje muy bruto, porque tiene una parte de Dios dentro de él, si no fuese por eso no podría pensar ni siquiera que Dios existe, por mucho de que Dios esté presente. Entonces, la mente de la persona, cuanto más la persona ser consciente de Dios no significa saber de Él y de que sí existe. Hay personas que están casados y ambos viven en la misma casa. Yo sé que mi esposa está en casa, sí, pero ¿cuán consciente estoy yo de ella? Ahí es la pregunta. Porque las parejas saben que el otro existe y que está ahí, que tiene necesidades y todo eso lo saben, la gente lo sabe, pero estar consciente es completamente distinto. Gente confunde saber con conciencia. Conciencia es que eso a mí me afecta. Entonces, entre mayor es el nivel de conciencia, mayor es el esfuerzo mental que la persona desarrolla y hace para comprender a Dios, entender específicamente la Torá, y específicamente temas que le enseñen sobre cómo Dios maneja el mundo, entonces mayor va a ser la influencia de las diferentes capas que posee el alma en el cuerpo. Entonces hay personas que solamente tienen conciencia de Dios durante el rezo. Y luego de eso, ya no. Ese es el nivel de ellos, eso es lo que logra alcanzar todos los días. ¿Está bien? Hay gente que ni siquiera es durante el rezo. Ese es otro tema. Pero acá estamos hablando de gente que por lo menos se concientiza sobre Dios durante el rezo. Y entonces, entre más me concientizo de cómo Dios está involucrado con mi vida, entonces eso le da le da fuerza al alma para que pueda influenciar precisamente el cuerpo y lo refine. De forma que el cuerpo actúe tal cual como el alma, pero no el alma simplemente el nivel que le da energía al cuerpo, sino esa parte de Dios, para que el cuerpo actúe de acuerdo a esa parte de Dios que está dentro de cada uno. Entonces, ahí es la diferencia. ¿Cuán consciente soy yo de él? El alma posee 5 niveles. El nivel más que nosotros percibimos es Nefesh. Es el nivel clínico, la energía clínica del cuerpo. Y arriba de ello, por así decirlo, otra capa son el Ruach, que es lo que le da energía a las emociones. Tanto a las de restricción como a las para dar. Y luego viene el nivel que se llama Neshama. El nivel de Neshama se expresa precisamente en el análisis de la persona. Ahí se expresa. Luego hay 2 niveles más altos. Haya, que tiene que ver con donde está por encima ya del intelecto, de lo que la persona puede entender. Ya su accionar con respecto a lo que comprende Dios va por encima de eso.
Es decir, ahí es donde ya no hay intelecto. O sea, ¿Dios existe? No es una pregunta, ya no es una pregunta. Hago lo que hago y lo hago para Él, punto. Y luego hay un nivel más alto que es Yehidá, que incluso mi propia existencia se anula absolutamente a Dios. Ese nivel de Yehidá, en la impureza no existe. Si existiera la impureza no fuera impureza. Entonces, ¿qué significa? Vamos a hablar de los primeros tres. Los primeros tres todo el mundo lo posee. Todo el mundo lo posee, también los otros, pero en otro nivel. Entre más la persona se concientiza sobre Dios, nuevamente, entre más le da lugar a que esos niveles, todos los niveles del ser de la persona, Neshama, Ruach, Nefesh, puedan ser influenciados por esa presencia de Dios que está en cada uno. ¿Que dónde es que se expresa la presencia de Dios? En la Neshama, en la mente. Entonces, la materia no cambia. Si yo medito sobre Dios, la materia es la misma materia. Dios siempre ha estado presente en la materia. Mi relación familiar, mis amistades, es la misma siempre. Dios siempre ha estado ahí presente. Lo que cambia, lo que quien tiene que transformar es el ser humano su propia conciencia. Es decir, el mensaje del hasidismo es, Dios está acá, está contigo. El mundo es perfecto. Ya es perfecto. No hay necesidad de tikkun olam. Esa es la revolución del hasidismo. El hasidismo viene a decir, no hay necesidad de reparar nada. Ya está reparado. Es el ser humano quien tiene que darse cuenta de eso. Cuando el ser humano se da cuenta de eso, entonces entonces Dios ya no está escondido. Se acabó el ocultamiento. Y entre más el ser humano aplica esa conciencia en su vida personal, esa es la redención. Eso es lo que hace, eso es la vera mesiánica. Es decir, que depende del ser humano. Traer al Mesías depende de cada uno de nosotros. Y esa es precisamente la revelación, la novedad del hasidismo. Entonces, en potencia, por así decirlo, frente a nuestros ojos, nuestras sociedades no son malas. No son sociedades que hay que buscar qué hacer para repararlo. No. Nosotros no somos malvados. Todos somos justos en potencia. Entonces, no existen malos matrimonios. Lo que existen es que las conciencias de ambos no están donde deberías enfocarse. No existe mala pareja. No existe mal estudiante. No existe toda la maldad que nosotros vemos. Parece simple, pero como dice, todo está en nuestra cabeza. ¿Se entiende? Ahora, eso se hace más palpable cada vez que la persona ve al mundo de esa forma. De pronto la maldad ya no existe. Y eso es ahí lo que se refiere el texto. Yo voy a raer el espíritu de maldad de la tierra. Primero tiene que raerse de las conciencias de los seres humanos. Y entonces se va a raer también la misma materia, va a responder a la conciencia del ser humano.
Pero Dios está completamente revelado en el mundo. Nunca se escondió. El Tzimtzum, ¿se acuerda que hablamos sobre la idea del Tzimtzum que no es literal y que hablamos de eso? El Tzimtzum nunca ocurrió literalmente. Todo es una ilusión. ¿Y dónde está la ilusión? En nuestras cabezas. No podemos decir que Dios esté escondido. Dios no está escondido. Donde está escondido está en nuestras cabezas. Porque que sea el ser humano quien lo revele a él. Es por así decirlo, como que Dios se encuentra en exilio también. Por eso dicen los sabios, que donde quiera que fue el pueblo judío, la Shekhinah iba con ellos. Es por eso que Dios da la Torah. Por eso que es a través de algo intelectual para poder afectar el intelecto de la persona. Que a través que afecta el intelecto, entonces se afecta también las acciones. No es el mundo el impuro. No es la materia luego vista. Es el ser humano. De hecho, ese es el mensaje de Rebbe, que agarra las enseñanzas de Baal Shem Tov y las lleva 7 generaciones luego y les dice, señores, lo que el Baal Shem Tov quiso decir, por así decirlo, parafraseado, lo que el Baal Shem Tov quiso decir con las enseñanzas tales y tales y tales y tales, 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 es esto. El mundo es un jardín de Dios. Eso es lo que el Rebbe quiere decir. El mundo es un jardín de Dios, no es una jungla. Es un jardín, siempre ha sido el jardín de Dios. Lo que nosotros lo hemos convertido en jungla, porque lo vemos al mundo y vemos que es Hefker. ¿Qué significa Hefker? Es un objeto, legalmente la palabra Hefker quiere decir que es un objeto donde, tú sabes, cuando uno deja alguna engina y lo deja que cualquier persona lo agarre, eso es Hefker. Nosotros crecemos y crecemos con valores que pensamos que el mundo es Hefker, que no tiene dueño y que podemos hacer lo que queramos con él. Pero el mundo siempre ha tenido un dueño. El mundo siempre ha tenido a Dios presente. La materia no niega a Dios. Los animales no niegan a Dios. Nada niega a Dios. Así que depende de cada uno de nosotros. Mashiach no es algo que simplemente nos va a caer del cielo, es algo que nosotros tenemos que traer. Y es por esa razón, ahora estoy hablando, estoy siendo ya, por esa razón, que el primer trabajo de Mashiach no es ser un estadista político. Su primer trabajo, ¿qué es? Va a ser una persona que estudie y que medite en la Torá y que enseñe la Torá escrita y la Torá oral como David su padre, y como David su padre. Es decir, que su primer trabajo es ser maestro, ser un rabino, no precisamente un monarca. Ahí sí nos da miedo, Mashiach. Baal Shem Tov tuvo una elevación del alma, no me pregunten, yo no sé cómo es eso. En un Rosh Hashanah, y llegó a donde el Mashiach estaba, tampoco no sé sobre eso, si tenía una tacita de café o no sé. El Baal Shem Tov sabe. Y le dijo, Señor, ¿cuándo vas a venir? Señor, en el sentido de respeto. Amo, ¿cuándo nos vas a... Ya, estamos cansados. Y él le dijo, cuando tus enseñanzas se expandan por todo el mundo, de tal forma que todo el mundo esté empapado de tus enseñanzas. Es decir, el hasidismo es un sabor del conocimiento de que Dios va
a dar al mundo de sí mismo con la era mesiánica. No solamente que es un sabor, sino que está completamente vinculado. Por eso en los trabajos, se le llama, al Hasidismo se le llama Toratosh el Mashiach, las enseñanzas del Mashiach. Maimónides dice Mashiach en sus leyes. Mashiach no viene a decir, este está impuro y este no está puro. Este está aquí y este está allá. No es su trabajo. Primero Mashiach viene a enseñar y abrir los ojos a las personas. Y que vean que el mundo es un jardín de Dios. El Gan Eden está acá. El cielo está acá. Depende de nosotros. Depende de cuánta conciencia. Entonces, cuando la persona se concientiza sobre eso, es mucho más sencillo que el cuerpo, que es la carreta, es mucho más sencillo que la carreta actúe de acuerdo a los niveles mayores, que digamos, en general, el alma. Y por eso, de nuevo, la narrativa que tengo durante las clases. Ojalá que agarremos estas clases y las llevemos y las traduzcamos a nuestra propia vida. Ojalá, ojalá, ojalá. Que es muy distinto al método del Musar. Alguien preguntaba en esta semana sobre el Musar. ¿Cuál es el método del Musar? El método del Musar es soluciones rápidas con acciones, con disciplinas efusivas. Es decir, si el niño está molestando, pégale una nalgada y entonces se va a calmar. El hasidismo es más lento y se va por el lado positivo. Quizás expliquémosle al niño por qué él no debería comportarse de tal y tal forma. Sí, pero es que va a continuar llorando, va a continuar pataleando, va a continuar haciendo. Sí, pero nunca vamos a poder sacarlo de esa situación que no entiende y que madure. De nuevo, son disciplinas distintas. El hasidismo va por ese lado. Habla sobre la grandeza de Dios, habla sobre transformar el cuerpo, refinar el cuerpo, que el alma en sí mismo es divina, el cuerpo es el que necesita ser refinado, es la materia la que necesita verse, necesita revelar a Dios. Revelar no significa que Dios no está en la materia. Solamente es revelar a Dios lo que es necesario. Entonces, Dios existe en cada ser humano que está sobre la tierra. No está removido. Dios libre de decir que está removido. Lo que hay que hacer, y depende del ser humano, es revelar a Dios dentro de sí mismo. Por eso, si existe un encuentro bélico entre una nación contra otra, y yo sé que ese otro ser humano, yo soy un soldado de un país tal, el otro soy un soldado del país tal, y yo sé que ese ser humano tiene un pedazo de Dios dentro de él, lo siento, yo no voy a poder atreverme a quitarle la vida. No puedo. Así de simple. Es allí donde las fuentes que hablan sobre la era mesiánica como algo milagroso, de eso es que están hablando. Que de un momento a otro el mundo puede cambiar. De un momento a otro, Ucrania, que hoy en día está en guerra con Rusia, y Rusia está ahí, todos, no entra en los detalles. De un momento a otro, los líderes de las naciones pueden concientizarse y decir, ¿por qué? Mejor no. Ahora, el humanismo predica que la moralidad es la moralidad del ser humano, el sentimiento por el otro ser humano, es lo máximo que a mí me puede convencer. Pero ya está demostrado que eso cambia en cualquier momento. Eso cambia en cualquier momento.
Pero si hay algo que a todos nos une, hay algo que a todos nos une, y que está en profundidad en cada ser humano, y yo lo puedo percibir, es tangible para mí. Eso está por encima incluso de la moralidad. ¿Quién está por encima incluso de la moralidad? Dios, el creador de cada ser humano. Si yo percibo a Dios en cada ser humano, entonces la forma en que yo me voy a comportar con el otro, entonces va a ser una moral, pero una moral divina. Entonces sí va a ser una moral correcta. Ese es el mensaje de la Shabbat de Noah. Es decir, la idea de la unicidad divina de Dios no es solamente para que la persona deje de ser idólatra y ahora esté en el equipo de los buenos. Ahora solamente alaban a Dios y tengan una etiqueta monoteísta, noágida, el noágida más noágida de todos los noágidas habidos y por haber. No, ese solo es el comienzo. Llévame esos es que la gente de las sociedades puedan crear un mundo donde Dios sea lo que sea tangible. Porque todo el propósito de la creación del mundo es que Dios quiere habitar, quiere estar cómodo en el mundo. Entonces, el máximo al que hay que apuntar no es ser un ser moral. No es el máximo. Lo máximo es Dios. Por ende va a haber moralidad en el mundo. Por ende, una utopía para Dios no es una utopía. Por ende, va a haber todo lo que Maimónides establece que va a haber prosperidad para todo el mundo. La gente va a vivir mucho más años. Van a ver, las medicinas se van a encontrar, todo el mundo se va a curar. Y todas las cosas que están escritas en los libros que hablan sobre la era mesiánica. Que tengan una hermosa semana. Y muchas gracias por su comentario. Me dio lugar a que pudiese yo expandirme un poco en el tema. Gracias, querido Rab. Muy hermoso lo que... Doy gracias al Eterno por la tecnología, de que se pudo grabar esto, Rab, y digno de escucharlo las veces necesarias, 3, 4, 5 veces. Lo último que enseñó, Rab, se inspiró mucho, muy elevado, muy profundo, la verdad me quedó esos conceptos, me quedé como, honestamente, sí, lo digo, como si es primera vez que escucho sobre el Eterno, la verdad. No lo había visto de esa forma, Baruch Hashem. Y agradezco por esta preciosa oportunidad y los invito a todos también que escuchemos esta clase. Como decía uno de mis rabinos, no lo dije yo solamente estoy repitiendo. Hashem. Bendito el Eterno, de verdad. No ha explicado todavía el principio de Mashiach. ¿Qué tal? Lo voy a ir a hacer. Es verdad. Nos hemos quedado todos, la verdad. Nos ha dejado todo, Rab. Es que el sueño, Rab, la verdad. Baruch Hashem. Muy hermosa enseñanza. Wow. Gracias a todos por su tiempo y por el tiempo que dedican a sentarse. Y sé que ahora serán en sus casas, seguramente es tarde. Y por cada minuto que ustedes dedican, que tenga un efecto en sus familias, en los círculos más cercanos, las amistades, donde quiera que la mano de ustedes toque. Me despido. Muchísimas gracias a la Fundación Arhaim por este espacio. Gracias igualmente para usted. Todas las bendiciones Seguimos de la la próxima semana y amén. Todo lo mejor. Buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias. Shalom. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Enrique, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.